Primero a los Corintios, capítulo 15. Me encanta el tema de esta conferencia y yo espero que en esta primera conferencia sea obvio por qué. Una cosa más antes de orar y pedir al Señor que bendiga su palabra. Me dicen que aquí hay más de 600 personas. De verdad, hermanos, cuando mi esposa y yo tenemos el privilegio de viajar a otros lugares y de ir a predicar, el anhelo de nuestro corazón es poder conocer al mayor número de hermanos posibles. Así que espero de verdad que en estos 3 días pueda acercarme a alguno de ustedes, conocer lo que está pasando en sus iglesias, poder orar por ustedes con entendimiento, porque ustedes bendicen nuestras almas cuando tenemos este tipo de interacción. Así que yo no creo que pueda darle un abrazo a los casi 700 que están aquí, pero espero poder conocer a un buen grupo antes de irnos el lunes. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor que bendiga su palabra en esta mañana, en esta tarde. Padre, nosotros queremos darte muchas gracias por darnos la oportunidad de estar aquí en este lugar. Te damos las gracias por lo que tú estás haciendo aquí en Bolivia. Gracias por esta conferencia que ha ido creciendo año tras año y siendo de bendición para muchos. Padre, el anhelo de nuestro corazón es que Cristo y solo Cristo pueda ser exaltado en esta tarde. Que tu evangelio pueda ser proclamado con libertad en el poder de tu Espíritu Santo y que pueda ser de bendición para cada uno de los creyentes que están aquí. Y aún, Señor, es posible que haya personas aquí que no te conozcan. Usa tu palabra, Señor, para traer muertos a la vida, porque te lo suplicamos en el nombre de Cristo y para su gloria. Amén y amén. En la segunda mitad del siglo XIX, los Estados Unidos de Norteamérica se vieron envueltos en una penosa, lamentable y terrible guerra civil, cuando un grupo de estados del sur decidieron independizarse de la Unión. Hubo una época que no me acuerdo por qué razón, pero estaba muy interesado en este tema de la guerra civil americana. Y esta guerra estalló el 12 de abril del año 1861, concluyó 4 años más tarde con la rendición de los ejércitos del sur el 9 de abril de 1865. Y aunque fueron varias las causas que finalmente provocaron la derrota de los estados sureños, una de las armas más poderosas que usaron los estados del norte fue diseminar dinero falso entre los estados del sur. Crearon tal desconfianza en su propia moneda que eso aceleró su derrota. Imagínense, hermanos, lo que sucedería si en un país la mayoría de la población se volviera suspicaz en lo tocante al dinero que usa diariamente. La economía de esa nación se convertiría en un caos. Bueno, mis hermanos, esa es la misma táctica que usa el enemigo de nuestras almas para desprestigiar el evangelio. Es tanto el evangelio falso que circula a través de los medios masivos de comunicación que mucha gente reacciona con escepticismo, con confusión cuando se les predica la palabra. No son pocos los púlpitos que han sustituido el mensaje del evangelio por una especie de religión de autoayuda que tiene más de terapia psicológica que de cristianismo. Y eso sin contar con todos aquellos que ofrecen
todo tipo de bendición material si recibimos a Cristo en nuestro corazón. Recibe a Cristo y tendrás una familia maravillosa. Recibe a Cristo y tendrás buen sueldo, una buena casa, un buen coche, buena salud para disfrutar de todo eso. Por otro lado, hermanos, también hay mucha confusión en cuanto a la manera como trabaja el Evangelio en la salvación de los perdidos. O sea, no solamente hay confusión en cuanto a qué es el Evangelio, qué es lo que el Evangelio realmente ofrece. ¿Es verdad que si tú te conviertes a Cristo vas a tener una familia maravillosa? No, probablemente si te conviertes a Cristo vas a tener muchos problemas con tu familia. Eso no es verdad. Pero no solamente tenemos problemas con lo que el Evangelio ofrece, también tenemos problemas en entender cómo es que el Evangelio trabaja en la salvación de los pecadores, en la santificación del creyente. ¿Cuál es el papel de Dios y cuál es el papel del hombre en la salvación? ¿O qué es lo que se espera que haga el pecador para ser salvo? Y a todo esto debemos añadir que muchos buenos cristianos equiparan el Evangelio con el evangelismo. Como si el Evangelio fuera una especie de trampolín. Se dice así, ¿verdad? Trampolín, aquí se entiende. Una especie de trampolín desde el cual nosotros saltamos hacia la piscina de la vida cristiana. Pero una vez estamos ya en la piscina, podemos dejar atrás el Evangelio para sumergirnos en doctrinas más profundas. ¿Cuándo será el rapto de la iglesia? ¿De dónde viene el anticristo? ¿Habrá un milenio o no habrá un milenio? Yo quiero que me hablen de esas cosas profundas de la palabra de Dios. Pero yo espero, hermano, demostrar en estas conferencias que ningún cristiano podrá crecer y madurar en su vida cristiana a menos que posea un entendimiento cada vez más claro de lo que el Evangelio es. Yo tengo 38 años siendo creyentes. Y todavía, hermanos, estoy descubriendo hermosuras distintas en ese diamante multidimensional del Evangelio. Y por otro lado, cada uno de nosotros tenemos que predicarnos el Evangelio cada día. Porque todos nosotros tenemos un católico romano en el corazón. Y constantemente estamos siendo movidos del Evangelio a una salvación por obras. No son pocos los cristianos que se levantan por la mañana y piensan, bueno, esta mañana me levanté temprano, hice mi devocional, leí mi Biblia, oré y hasta le prediqué el Evangelio a un amigo inconverso. Así que seguramente Dios me va a bendecir hoy. O sea que la bendición de Dios depende de que tú te levantes temprano, leas tu Biblia, ores y le prediques el Evangelio a un inconverso. Alguien decía, mis amados hermanos, que el proceso a través del cual las iglesias pierden el Evangelio usualmente ocurre en 4 generaciones. La primera generación es la que recibe y acepta el mensaje del Evangelio. La segunda generación lo da por sentado, porque asumen que todos los que están en la iglesia ya conocen el Evangelio y por lo tanto no predican más el Evangelio a menos que no sea en una campaña evangelística. Como no se está predicando el Evangelio constantemente en la iglesia, la tercera generación lo confunde y la cuarta generación lo pierde. Así que el punto crucial, el punto crítico está en esa segunda generación que da por sentado el Evangelio. Esa segunda generación que presupone que ya los cristianos no necesitan volver a la cruz, que ya los cristianos no necesitan volver a escuchar las gloriosas, extraordinarias, maravillosas, buenas nuevas de salvación. Y eso es precisamente lo que vamos a estar haciendo a lo largo de esta conferencia. Yo quiero, hermanos, predicar, y los hermanos que están aquí también como expositores, nosotros queremos predicar el Evangelio a los evangélicos. Nosotros queremos predicar el Evangelio a los cristianos. Nosotros queremos
ver a través de la palabra de Dios qué es el Evangelio, cómo opera el Evangelio para salvar a pecadores y cómo opera el Evangelio para santificar a los cristianos, para hacer crecer a los creyentes. Ahora, para construir un edificio, ¿qué es lo primero que necesitamos? Necesitamos establecer un buen cimiento, ¿verdad? Un buen fundamento. En República Dominicana decimos una buena zapata. Y eso es lo que vamos a hacer en este primer mensaje, considerando uno de los mejores resúmenes que nosotros encontramos del Evangelio en el Nuevo Testamento. Y ahora yo les pido que lean conmigo 1 Corintios capítulo 15, versículos 1 al 11. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. ¿Notaron eso, hermanos? Pablo le está predicando el evangelio a los corintios, un evangelio que él ya le había predicado antes. El evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, dice Pablo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de todos los apóstoles, porque yo no soy digno de ser llamado apóstol, porque yo perseguí a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios yo soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, mas no yo, sino la gracia de Dios conmigo, porque o sea ellos, o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. ¿De qué está hablando Pablo aquí? Del Evangelio. Ahora es importante entender, hermanos, que la palabra evangelio era muy común en el mundo greco-romano, que es el mundo en el que se desenvuelve el Nuevo Testamento, y generalmente no estaba asociada con un mensaje de tipo religioso, sino más bien con un mensaje de tipo militar o político. Por ejemplo, hubo una batalla famosa, la batalla de Maratón, cuando Grecia derrotó al imperio persa. Esta es una batalla muy importante, ocurrió en el año 490 a.C. Cuando los atenienses vencieron a los persas, el general Milcíades decidió enviar al soldado más veloz de su regimiento. Recuerden que no había celulares en esa época, ¿verdad? Había que mandar a un mensajero que llevara la buena nueva de salvación a los atenienses. Ese corredor se llamaba Filipides, que corrió 42 kilómetros, que era lo que separaba, ¿verdad?, el campo de Maratón de la ciudad de Atenas, para llegar a los atenienses y darles la buena noticia, para darles el evangelio de que ellos habían vencido. Cuando Filipides llegó, estaba tan agotado que solo pudo decir a la ciudad, hemos vencido, y allí mismo cayó muerto. Es en honor de Filipides que se realiza el llamado maratón, que no es otra cosa que la distancia que corrió a pie este soldado para llevar la buena noticia a los atenienses aquel día. Ahora, hermanos, imagínense el impacto de esta buena noticia entre los habitantes de Atenas. La amenaza había sido eliminada, ahora podían vivir en paz, pero no por lo que ellos habían hecho, sino más bien por causa de los soldados que habían peleado en el campo de Maratón a favor de ellos. De manera, mis hermanos, que el Evangelio es el anuncio de un hecho histórico.
Cuando nosotros hablamos del Evangelio, estamos hablando de un anuncio. Es el anuncio de un hecho histórico. Es la proclamación de algo que ha sucedido a favor de una persona o a favor de un grupo de personas y que cambiará drásticamente su vida en una forma significativa. Y eso nos muestra, mis hermanos, de entrada la enorme diferencia que existe entre el cristianismo y cualquier otra filosofía o religión de factura humana. Las demás religiones intentan proveernos de buenos consejos, que nos ayuden a conectarnos con Dios de alguna manera o vivir una buena vida. Esta es la forma como tú debes vivir si quieres que te vaya bien. Pero eso no es el Evangelio. El Evangelio es el anuncio de lo que Dios ya hizo. Ya Dios tuvo una victoria cósmica, universal, a través de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Todos los poderes demoníacos fueron derrotados en la cruz, fueron vencidos en la cruz. Una victoria que Cristo obtuvo a favor de hombres y mujeres que de ninguna manera hubieran podido acercarse a Él en sus propios méritos. Así que, hermanos, el Evangelio no es un consejo. El Evangelio es un anuncio. Ya Dios hizo algo en un punto particular de la historia y nosotros debemos recibir ese algo, eso que Dios hizo, tenemos que recibirlo por fe para alcanzar su favor. Y ahora Pablo va a decirnos qué fue lo que Dios hizo. Versículos 3 y 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Hay varias cosas aquí a las que yo quiero llamar vuestra atención. Hemos dicho que el Evangelio es un anuncio, ¿verdad? Es la proclamación de algo que ya Dios hizo. Bueno, lo primero que Pablo nos muestra aquí es que los hechos del Evangelio giran en torno a la obra de una persona, Jesucristo. Cristo murió por nuestros pecados. Cristo fue sepultado en una tumba. Cristo resucitó al tercer día. Si cualquier persona pudiera probar que alguno de esos hechos históricos relacionados con el Evangelio en realidad nunca sucedió, el Evangelio perdería por completo su razón de ser. Por supuesto, eso no es lo que normalmente escuchamos en el mundo pluralista en el que nos ha tocado vivir y ministrar. Mucha gente parece pensar que lo importante de una religión es la forma como te ayuda a ser una mejor persona, independientemente de la veracidad de los hechos que sustentan ese mensaje religioso. Si el cristianismo ha hecho de ti un mejor ser humano, menos egoísta, más entregado a los demás, entonces no importa si Cristo fue un personaje real o si Jesús fue una mera leyenda, lo importante es el impacto positivo que esa creencia ha producido en ti. No, mis hermanos, no, 1000 veces no. Si Cristo fuera una leyenda, o si hubiera sido un personaje histórico, pero no resucitó de la tumba al tercer día, entonces, mis hermanos, el cristianismo no tiene ningún valor. Imagínense lo que hubiera ocurrido si al llegar a la ciudad de Atenas, el corredor Filípides les hubiera dicho algo como esto: he venido a traerles un mensaje de paz y de seguridad. No importa si nuestro ejército venció o fue derrotado en la batalla de Maratón. Lo importante es que cada uno de ustedes disponga su ser interior a pensar positivo y ser una mejor persona. Hermanos, eso sería un disparate. Eso no tendría ningún sentido, eso sería absurdo. El destino de los atenienses estaba íntimamente relacionado con el resultado de esa batalla en Maratón. Si los persas hubieran vencido,
los atenienses hubieran estado en graves problemas. La historia de Atenas habría cambiado por completo. Y lo mismo ocurre con el Evangelio. Hermanos, la buena noticia que el Evangelio proclama depende enteramente de la veracidad de esos hechos históricos que el Evangelio anuncia con respecto a la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Cuando yo era nuevo creyente, vino a casa un testigo de Jehová. Eso es muy típico. Tan pronto una persona hace profesión de fe, el diablo le envía a su mensajero, ¿verdad? Y yo en mi ignorancia, en mi inmadurez, pensé que podía hacer algo con este testigo de Jehová, así que yo lo recibí en casa. Yo estaba nuevecito en la fe, casi no había leído nada de la Biblia, pero en la iglesia donde yo me convertí, me habían enseñado un importantísimo principio de interpretación bíblica, y es que un texto siempre debe interpretarse de acuerdo al contexto. Un texto fuera de contexto se convierte en un pretexto, ¿verdad? Así que este testigo de Jehová llega a casa y me dice: tú eres cristiano. Abre tu Biblia en 1 Corintios 15, el pasaje que estamos estudiando hoy. 1 Corintios, y léete el versículo 19. Yo leo el versículo 19. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. En otras palabras, lo que Pablo enseña allí claramente, hermanos, es que si en esta vida solamente esperamos en Cristo, tú y yo somos dignos de lástima. Somos la persona más desgraciada del planeta. Yo leo el texto, pero recordé el principio de interpretación. Así que le dije al testigo de Jehová: ¿tú puedes hacerme el favor de leer los versículos que están antes y los que están después? Y él me decía: no. ¿Qué dice el versículo 19? Yo le decía: yo sé leer. Ahí dice que si en esta vida solo esperamos en Cristo, yo soy digno de lástima. Pero yo te puedo pedir, por favor, que leas el texto completo. Y él insistía que no. Hermanos, ¿de qué está hablando Pablo en 1 Corintios 15? Habían personas en la iglesia de Corinto que negaban la realidad de la resurrección. Estaban muy influenciados por la filosofía griega. Y en la filosofía griega el cuerpo humano no tiene valor. Y lamentablemente para muchos evangélicos también. Pero el asunto es que el cuerpo humano no tiene ningún valor. Lo importante es el alma. De hecho, el cuerpo humano es una prisión del alma. Queremos liberarnos de esta prisión, ¿verdad? No, el cuerpo también lo hizo Dios. El asunto es que Pablo dice: ustedes están equivocados. Si no hay resurrección, entonces Cristo no resucitó. Y si Cristo no resucitó, entonces todavía estamos en nuestros pecados, nuestra predicación es vana, nuestra fe no sirve para nada si Cristo no resucitó. Y si Cristo no resucitó y solamente esperamos en Él, en un Cristo que no resucitó, entonces somos dignos de lástima. Versículo 20, pero Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Lo que Pablo está diciendo aquí es: si ese hecho histórico no es verdad y Cristo no resucitó, hermanos, nuestra predicación, nuestro cristianismo no sirve para nada. No sirve para nada. Por otra parte, Pablo nos dice aquí que esos hechos históricos que el Evangelio anuncia acerca de Cristo giran en torno al problema del pecado. Giran en torno al problema del pecado. Versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibió, que Cristo murió por nuestros pecados. Lo que hace del Evangelio la noticia más importante, la noticia más trascendental que un ser humano haya escuchado jamás, es que tiene que ver con el más serio de nuestros problemas. Alguien dijo una vez: si el problema más serio del hombre fuera económico, Dios hubiera enviado un economista. Si el problema más serio del hombre fuera psicológico o emocional, Dios hubiera enviado a un psiquiatra celestial. Si el problema más grande del hombre fuera la salud, Dios habría enviado a un médico, pero Dios envió a un Salvador. Y Dios envió a un Salvador porque el más serio problema del hombre es su pecado.
El más serio de nuestro problema es el hecho de que en incontables ocasiones hemos transgredido la ley de Dios. Déjenme decirles algo. Cada vez que un impío respira, peca. Imagínense la cantidad de pecados que tiene un inconverso. Que cada vez que él respira, él peca. Porque el mandamiento más importante de la Biblia no es no matarás, no es no robarás o no cometerás adulterio. ¿Cuál es el mandamiento más importante de la Biblia? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Ese es el primero y más grande mandamiento. Dios nos da la vida para que nosotros podamos vivir para Él. Así que cuando un impío respira, él no respira para la gloria de Dios. Y por lo tanto está violando el más importante de los mandamientos. ¿Cuántos pecados comete un impío todos los días? Somos un saco lleno de pecados. Ese es nuestro gran problema. Ahora, hermanos, esta verdad bíblica no es muy popular y lamentablemente ni siquiera en muchas iglesias cristianas. Hay iglesias cristianas que no hablan del pecado. Y comienzan su mensaje diciendo, Dios te ama y tiene un plan maravilloso para ti. Yo no veo eso en la Biblia. La carta de Pablo a los romanos es una exposición del Evangelio. Pablo dice, yo quiero ir a Roma a predicar el Evangelio. ¿Por qué Pablo? Ya se predicó esta mañana, me dijeron el hermano Mateo. Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Pablo, ¿y por qué nosotros necesitamos la salvación que el Evangelio anuncia? Versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Pablo no comienza hablando del amor de Dios, Pablo comienza por la ira de Dios. La razón por la que nosotros necesitamos el mensaje del Evangelio es porque la ira de Dios está sobre nosotros. Vivimos pecando cada segundo. Pero el hombre contemporáneo se estima demasiado a sí mismo, a la vez que desprecia profundamente la idea de un Dios que tiene derecho a establecer las reglas de juego. ¿Por qué no se pueden casar dos hombres? ¿O por qué no se pueden casar dos mujeres? Bueno, yo pudiera dar muchas razones, pero la razón más importante es porque Dios dice que no, y eso es suficiente. Dios creó el mundo, Dios establece las reglas de juego. Decía un santo del pasado, Horacio Bonar, que la incredulidad del hombre siempre envuelve dos cosas: una buena opinión de sí mismo y una mala opinión de Dios. Ahí está la raíz de la incredulidad. El hombre tiene una buena opinión de sí mismo y tiene una mala opinión de Dios. El hombre incrédulo se estima demasiado a sí mismo. Es por eso que la palabra pecado ha dejado de ser parte del vocabulario común de la gente. El hombre contemporáneo no peca, hace decisiones desafortunadas. ¿Verdad? La gente ya no peca. La gente comete errores de juicio, toma decisiones equivocadas. Pero el hombre no se ve a sí mismo como un pecador que merece el justo juicio de Dios por sus pecados. Es por eso, mis amados hermanos, que si queremos ser eficaces en la proclamación del Evangelio, nuestro punto de partida no puede ser el amor de Dios. Tiene que ser la justicia de Dios. Ese es el punto de partida de Pablo en Romanos, es el punto de partida de todo el Nuevo Testamento. ¿Qué hace Pablo en Romanos capítulo 3, versículo 9 al 10? Pablo dice allí, ¿qué diremos? Que tanto judíos como gentiles, todos estamos bajo pecado. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y una de las pruebas que Pablo da en Romanos capítulo 3 del pecado y cómo nos ha dañado el pecado en la boca.
A veces cuando nosotros pensamos en los pecados más groseros, ¿verdad? Pensamos en los pecados sexuales. Pablo dice, ustedes quieren una prueba de lo dañado que está el corazón humano. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Es por eso que Isaías, en Isaías capítulo 6, cuando él vio la gloria de Dios en el templo, ¿qué dijo Isaías? Ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey. Dice William Farley, un corazón desleal chismea, un corazón orgulloso critica a los demás mientras se justifica a sí mismo. Un corazón lleno de ambición egoísta destila envidia. Un corazón que odia difama. Un corazón temeroso habla palabras de ansiedad y de angustia. Un corazón que teme a los hombres evita la confrontación o termina adulando. Un corazón jactancioso, inseguro, es jactancioso. Un corazón ambicioso habla palabras de autopromoción. Un corazón ingrato se queja y murmura. Ahí ustedes pueden ver cómo las palabras que salen de nuestra boca son como una radiografía de lo dañado que está nuestro corazón. Hermanos, estamos podridos de los pies a la cabeza sin Cristo. Para que nos digan, wow, invitaron a este hombre aquí a Cochabamba a decirnos a todos los bolivianos que estamos podridos. No, sin Cristo. Sin Cristo estamos podridos, estamos dañados. Pero lo más terrible que el pecado ha hecho es cómo ha dañado nuestra relación con Dios. Pablo termina esa radiografía en Romanos 3 diciendo, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Ese es el gran problema. No hay temor de Dios. El pecado ha dañado al hombre. Y fue el pecado lo que hizo necesario la venida de un Salvador. ¿Se está oyendo bien? Sí. Hermanos, Jesús no vino al mundo para enseñar a hombres buenos cómo ser más buenos, así como algunos lo ven. Pero Jesús vino al mundo a enseñar a hombres buenos cómo ser más buenos, cómo ser más espirituales. No, Él vino a salvarnos del terrible impacto que el pecado ha tenido en todas las áreas de nuestra vida. Y sobre todas las cosas, en nuestra relación con Dios. Y en nuestro próximo mensaje, creo que mañana, vamos a ver con más detenimiento cómo Dios resuelve ese problema. Cómo Dios nos reconcilia con Él por medio de la obra de Cristo sin pasar por alto su justicia. Pero lo que yo estoy estableciendo ahora es que el Evangelio es una noticia que gira en torno a esa obra de salvación que ocurrió hace 2000 años. ¿Y cómo sabemos que esa noticia es veraz? Pablo menciona dos pruebas contundentes en los versículos 3 y 4 de 1 Corintios 15, las Escrituras y la resurrección. ¿Qué dice Pablo una vez más? Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Si yo decidiera inventarme una religión, simplemente tendría que escribir un libro que diga cosas fantásticas acerca de mí, obviamente, decir que ese libro es una revelación de Dios y luego buscarme unos cuantos tontos que me crean. Y ya tengo una religión. Y de hecho así se han creado muchas religiones en el mundo. Pero el caso del cristianismo es totalmente distinto. El cristianismo descansa en un libro llamado la Biblia, que es en realidad un conjunto de 66 libros escritos por más de 40 autores diferentes en un lapso de tiempo de más de 1500 años y que de principio a fin centra su atención en la persona del Mesías que habría de redimir al hombre de sus pecados. Por eso Cristo dijo en cierta ocasión
a los líderes religiosos de Israel: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Todos los profetas anunciaron con lujo de detalles las circunstancias de la vida del Señor y las circunstancias y significado de su muerte. Por eso Pablo dice: Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Eso es lo que la Biblia ha estado anunciando por cientos de años, mucho tiempo antes del nacimiento del Señor. En el capítulo 53 del profeta Isaías, ¿cuándo escribió Isaías su libro? ¿Saben algunos? ¿En qué época? Unos 700 años antes del nacimiento de Cristo. Bueno, tal vez si me dan ese micrófono, bueno, vamos a ver. O tengo la oreja dañada o algo. Ok. Hermanos, cuando nosotros leemos el capítulo 53 de Isaías, escrito 700 años antes del nacimiento de Cristo, lo que allí dice es sorprendente. Cada cual se apartó por su pecado, cada uno se fue por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Dios anunció todas esas cosas de antemano, entre otras cosas, para que nadie pudiera tener excusa en el día del juicio. Y al poderoso testimonio de la Biblia se añade el no menos testimonio poderoso de una tumba vacía. Cristo no solo murió conforme a nuestros pecados, conforme a las Escrituras, sino que también fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Y Pablo menciona una lista de testigos oculares, muchos de los cuales estuvieron dispuestos a dar sus vidas para testificar de la verdad de que ellos habían visto a Cristo resucitado, incluyendo al mismo Pablo, que, como él mismo dice aquí, yo era un abortivo porque yo perseguía a la iglesia del Señor. ¿Qué cambió a Pablo de ser un perseguidor a ser un apóstol? Él vio a Jesús camino a Damasco. Él vio al Cristo resucitado. Así que, hermanos, escuchen esto con suma atención. Lo que hace veraz al Evangelio no es el hecho de que un grupo de personas clame ser ahora más feliz o tener una vida más plena que la que tenían antes de conocer a Cristo, o tener paz en el corazón. ¿Saben cuántas personas predican el Evangelio diciéndole ese tipo de cosas al inconverso? El otro día, más de unos meses atrás, yo estaba entrevistando a un joven en nuestra iglesia. Cuando alguien quiere ser bautizado, lo entrevistamos uno de los pastores para ver si entiende el Evangelio y si tiene, verdad, testimonio de que el Evangelio realmente transformó su vida. Así que yo estaba entrevistando a este joven y le pregunto: ¿tú predicas el Evangelio en la universidad? Y él me dice: claro que sí, pastor. ¿Y cómo tú le predicas el Evangelio a tus amigos en la universidad? Bueno, yo les digo, antes yo tenía un vacío en mi corazón, pero ahora Cristo ha llenado ese vacío. Y yo le decía: ¿y qué va a pasar el día que te encuentres con uno que te diga: pero es que yo no tengo ningún vacío en mi corazón? Mira, yo practico yoga y yo siento una paz idéntica a la tuya por tener el Evangelio. O una persona que te diga: yo tengo mi vida plena, yo no tengo ningún problema, yo voy todos los fines de semana a una fiesta, voy al cine con mi novia y yo soy una persona feliz. Hermanos, esa no es la manera de predicar el Evangelio. El punto aquí no es si Cristo llenó mi corazón, o si ahora tengo paz, o tengo una vida más feliz. Tampoco es el hecho de que muchas vidas destruidas parezcan haber sido recompuestas por el Evangelio. Eso es un poderoso testimonio del Evangelio. Pero, hermanos, eso no es lo que hace veraz el Evangelio. Hay personas que eran alcohólicas
y entraron en los 12 pasos de los alcohólicos anónimos y ya no son alcohólicos. Hay personas drogadictas que entran a procesos de recuperación y algunos han dejado las drogas. Eso no es lo que hace veraz el Evangelio. Hermanos, la veracidad del Evangelio descansa en los hechos históricos que ocurrieron en Jerusalén durante el reinado de Tiberio César. El Mesías, anunciado por los profetas del Antiguo Testamento, fue crucificado en una cruz como un criminal para pagar por los pecados de su pueblo. Y al tercer día resucitó de los muertos, mostrando así que la obra de redención había sido consumada y aceptada por Dios en los cielos. Eso es lo que hace veraz el Evangelio. Hemos visto entonces que el Evangelio es el anuncio de un hecho histórico. Hemos visto que se trata de una buena noticia que gira en torno a la persona y la obra de Cristo para salvarnos de nuestros pecados. Pero hay algo más que quiero ver brevemente y que Pablo dice con respecto al Evangelio aquí. Y es que se trata de un mensaje poderoso usado por Dios para la salvación de los pecadores y para la santificación del creyente. Versículo 1. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Pablo les recuerda a estos corintios que fue por medio de la proclamación de esa buena noticia que Dios los trajo a salvación. Ellos escucharon el evangelio predicado por Pablo, ellos lo recibieron por fe y de esa manera fueron salvos. Romanos 1:16, el evangelio es poder de Dios para salvación. Es a través de la proclamación de ese mensaje que el Espíritu Santo produce en el corazón del pecador una profunda convicción de pecado, una profunda convicción de impotencia, a la vez que mueve al hombre a poner toda su confianza en Cristo para el perdón de sus pecados. Así es que Dios salva a los pecadores. Por eso es que Pablo dice, la palabra de la cruz, el evangelio, es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Porque los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, para los gentiles locura. Hermanos, el mundo no ha cambiado mucho. Las personas siguen queriendo ver milagros y las personas quieren oír buenos oradores. Pero Dios no va a salvar a nadie ni por milagros ni porque una persona predique bien. Dios va a salvar a los pecadores por la locura de la predicación del evangelio. Dice Pablo, para los llamados, eso que para los gentiles es locura, para los judíos un tropiezo, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Los hombres quisieran algo más complicado para salvarse, ¿verdad? Y así alimentar su propio ego. Algo más difícil de entender o algo más difícil de hacer. Pero lo que Dios pide del hombre es que acepte por fe la buena noticia del evangelio, que reciba de todo corazón lo que Él nos ofrece en Cristo de pura gracia, el perdón de todos nuestros pecados y el don gratuito de la vida eterna únicamente por medio de la fe en Él. Paradójicamente, es la buena noticia contenida en el evangelio lo que lo hace tan odioso para el hombre incrédulo. La buena noticia, porque recibir ese mensaje implica un reconocimiento de mi propia pecaminosidad, ¿verdad? Recibir este mensaje implica que yo soy impotente en la presencia de Dios para poder salvarme.
Nosotros preferimos una religión que nos dé buenos consejos, ¿verdad? De las cosas que tenemos que hacer, de lo que debemos dejar de hacer para poder conectarnos con Dios y alcanzar su favor. Pero recibir por fe la buena noticia de lo que Él ya hizo por medio de su Hijo y de su obra redentora, eso humilla al hombre. Exalta únicamente la gracia de Dios en Cristo. Ahora bien, los evangélicos en sentido general aceptan esto que yo acabo de decir. Es por el evangelio que somos salvos. Pero Pablo dice algo más en el versículo 2. Ven otra vez el texto. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Hay dos cosas que quiero hacerles ver aquí. Yo sé que hace calor y que algunos no han comido. Yo tampoco. Y también tengo calor. Pero esto es importante. Una nota exegética. La frase sois salvos está en voz pasiva. Eso quiere decir que yo no me salvé, a mí me salvaron. Pero en segundo lugar, está en tiempo presente. Lo que quiere decir que Pablo no está hablando aquí simplemente de lo que pasó cuando ellos se convirtieron. Pablo está diciendo, es por ese evangelio que ustedes están siendo salvados. No solamente fueron salvados en el momento de la conversión, cuando Dios perdonó vuestros pecados. Nosotros fuimos salvados en la justificación, pero también estamos siendo salvados de nuestros pecados que todavía moran en nuestro corazón, y a eso los teólogos le llaman santificación progresiva. Y tanto una cosa como la otra son obradas por Dios en nosotros a través del evangelio. Lamentablemente las iglesias evangélicas suelen estar muy claras en cuanto a lo primero, ¿verdad? La salvación es solo por gracia, no es por obras, es por medio de la fe. Pero no siempre parecen tener la misma claridad en cuanto a lo segundo. Y lo que comienzan por gracia, muchas veces pretenden hacerlo avanzar por las obras de la ley. Eso fue lo que pasó con los Gálatas. Yo me convertí, soy salvo por gracia, pero ahora yo tengo que hacer una serie de cosas para poder seguir alcanzando el favor de Dios. Por eso es que algunas personas creen que la salvación se pierde. Y no son capaces de ver que cuando tú crees que la salvación se puede perder, ya tú cambiaste del modo de la gracia al modo de las obras. O sea, tú fuiste salvo por gracia, pero ahora esa salvación que Dios te dio, ese diamante de la salvación que Dios puso en tus manos, ahora depende completamente de ti para que tú llegues al cielo. Si eso fuera así, todos tendríamos muchos problemas aquí. Hermanos, nosotros fuimos salvos por gracias, nosotros somos salvos por gracia y llegaremos al cielo por gracia. Y es por esa misma gracia y por la fe en el evangelio que nosotros vamos a crecer en santidad. Lutero decía que para los que piensan de esa forma es como decir, Cristo fue un buen artesano y de hecho comenzó el edificio de nuestra salvación, pero no lo terminó. Eso hay que dejárselo en manos de Moisés, en manos de la ley. Ese fue precisamente el error que Pablo trató de combatir en la iglesia de los Gálatas. Pablo dice, tan necios sois que habiendo comenzado por la gracia, vais a terminar por las obras. Ahora, hermanos, no me malentiendan. Yo creo que los cristianos deben obedecer la ley moral de Dios. Pablo dice en Romanos 7:12, la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Yo creo que el creyente debe estar activamente involucrado en el proceso de santificación, y yo voy a mostrar eso en otras de las conferencias, pero es de suprema importancia entender, mis hermanos, que la ley es incapaz de proveernos los recursos que necesitamos para obedecer sus demandas.
Eso es algo que solo puede hacer la gracia. Pablo dice en Tito capítulo 2 que la gracia de Dios vino a enseñarnos algo, a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos para vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Qué es lo que hace eso en nuestra vida? La gracia de Dios, la misma gracia que nos salvó. Mientras más arraigues tu vida en el Evangelio, más santo serás, más recursos tendrás para luchar contra el pecado. Y yo voy a mostrar más adelante cómo ocurre eso. Pero ahora estoy, recuerden, solamente introduciendo mi conferencia. Yo estoy simplemente poniendo la zapata, tratando de entender de qué se trata el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Juan Bunyan, el autor del Progreso del Peregrino, lo dijo poéticamente de esta manera: la ley da órdenes, pero no te da ni pies ni manos. Mejores noticias te da el Evangelio, que te ofrece volar y te da las alas. Esa es la diferencia. El Evangelio te lleva a volar, porque el Evangelio te da el combustible que tú necesitas para volar. Por eso es que Pablo decía: el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. No es lo mismo un cristiano tratando de obedecer los mandamientos de Dios y tratando de hacer su devocional cada día y de leer su Biblia, porque si yo no leo mi Biblia, me va a caer un rayo del cielo y voy a perder mi salvación. Al cristiano que dice: wow, yo he sido perdonado por Dios de todos mis pecados, yo tengo mi salvación asegurada, yo sé que voy camino al cielo, yo sé que Cristo me amó y me ama con un amor inalterable, y yo quiero vivir para ese Cristo, yo quiero agradar a ese Cristo, yo quiero obedecer a ese Cristo. Son dos maneras muy diferentes de abordar el tema de la santidad. Uno está enraizado en la ley, el otro está enraizado en el Evangelio. Eso es lo que yo trataré de demostrar en el resto de estas conferencias, pero todavía me queda algo más que veremos mañana, no se asusten. Y es que el corazón del Evangelio es la doctrina de la justificación por la fe sola. Y hermano, yo les aseguro que si nosotros tenemos un buen entendimiento de lo que realmente significa que hemos sido justificados, declarados inocentes, declarados justos delante de Dios únicamente por la fe, eso va a transformar radicalmente nuestra vida cristiana. Pero eso lo veremos mañana. Vamos a orar.